Juan Pablo, en Chile, ¿de qué cuadro hay que ser hincha? No sé, vos sabés que yo no pude elegir cuadro y me genera un problema con mi hijo, sobre todo, que le gusta mucho el fútbol. Tengo una hija de 13, un hijo de 9. Mi hija chilenos, no es, ambos, ¿no? Chilenos, ambos, sí. Mi hija no es demasiado futbolera, mi hijo es bastante futbolero. Y me dice, papi, ¿de qué cuadro somos acá? Y tengo problemas. Por un lado... o sea que él tiene cuadro de acá, por lo que veo, de acá a acá, sí, de acá a Uruguay. Sí, de hecho vemos muchas veces partidos de Nacional, vemos partidos de Chile y Uruguay, y a veces con cierta ambivalencia en el caso de ellos respecto a Uruguay. Ay, bueno, claro. Lógicamente yo soy bastante poco ambivalente respecto a Chile, y me genera digamos, conflictos familiares. No te confundís, digamos. Sí. En ese ramo, por lo menos, digamos, la uruguayidad ya no tiene cuadro, entonces. No tiene cuadro. Nosotros acá somos de Nacional. El cuadro más parecido a Nacional sería la Universidad de Chile. A ver, ¿en qué sentido más parecido? Es un cuadro más o menos similar en términos de origen universitario, tipo de juego. Ajá. ¿Sí? Colo-Colo es más parecido a Peñarol en ese sentido y más cercano a la garra, a lo férreo, quizás no tan preocupado por el fútbol. Sí. Y la Católica es... que el fútbol de toque, quise decir, porque el fútbol es todo, ¿no? Sí. Y la Católica, que es el cuadro, digamos, la universidad donde yo trabajo, por un lado me pesa un poco la afiliación social que tiene, socioeconómica que tiene, es un cuadro muy de elite. Es un cuadro parecido a Defensor. Ajá, mira. En Uruguay. ¿Y tenemos un Liverpool allá? ¿O algo parecido a lo que podés suponer? Yo creo que sí hay, digamos, de hecho nosotros ahora estamos yendo bastante a Valparaíso y hay un cuadro que se llama Santiago Wanderers, que se parece un poco, digamos, podría ser similar a Liverpool, por ejemplo. El problema es que la mayoría de los otros cuadros son cuadros de comunidades, Palestino, Unión Española, Audax Italiano, claro. ¿Sí? Y también nos cuesta un poco, digamos, así que todavía tenemos que elegir ahí. Y el equipo que históricamente ha tenido más vínculos con los uruguayos, no ha habido uno que se destaque, ¿no? Subrayadamente. No. Que uno pueda tener esa afinidad por... Últimamente hay varios técnicos de la Universidad de Chile que son uruguayos. Pero hay, entiendo, digamos, jugadores de Peñarol que juegan en Colo-Colo o al revés. Claro. Bien. Eso. Bien. ¿Y con la selección chilena es tu segundo cuadro o no? No, es mi último cuadro. Siempre. Pero ¿sabés lo que? Te lo digo de verdad, así ya, acá, ahora. Que trabajes en Chile, que estés radicado en Chile, que tengas hijos chilenos, que tus amigos, seguramente tenés amigos chilenos, que comas comida chilena, que vibres con las cosas buenas de Chile, con las cosas malas de Chile, que te atrevas a decir eso del fútbol es como riesgoso. Yo no sé si me animaría. Es un cuadro que en general no sabe ni perder ni ganar. Y es un país, digamos, en términos futbolísticos que le cuesta mucho ganar y perder. Y en ese sentido es medio insoportable estar ahí cuando... Claro. Sobre todo cuando ganan. Lo entiendo. Sí, coincido con esa observación. Pero del de afuera, incluso yo hago una militancia explícita que cuando acá la gente se alegra cuando Chile le va mal o algo así, yo hago el esfuerzo de no, y milito por el no, en el sentido que alegrarme por el fracaso de Chile sería poner a Chile en un lugar cercano al mío. Sí. Entonces yo es como, mira Chile, y a Bolivia cómo le fue, ¿entendés? La juego por ese lado. Me va siguiendo la lógica. Sí, a mí me preocupa Brasil y Argentina. Está bien. Y lo demás, y Paraguay, respeto. Sí, a mí me cuesta un poquito más hacer ese juego estando allá y rodeado de... Pero bueno. Qué interesante, ¿no? Porque ese asunto que incluso hasta puede servir para entrar en el análisis político, cuando alguien no sabe ganar, no sabe perder, pero tampoco sabe ganar, ¿no? Sí. Que es un asunto que... No, y hay, digamos, si esto es una crítica media sociológica, digamos, y obviamente, digamos, con cierto sentido clasista a la sociedad chilena, yo creo que hay mucho en Chile de nuevo rico, ¿no? O sea, de sociedad nuevo rico.
Y lo mismo, digamos, se ve en términos del fútbol, digamos, cuando les empieza a ir bien muy de repente, digamos. Se parecen a los mexicanos en eso, ¿no? En el fútbol, ¿no crees? Un poquito, ¿no? Equipos que no han logrado, digamos, en el concierto internacional ni regional necesariamente mucho, y que siempre entienden que son los candidatos a ser los campeones del mundo, esas cosas. Y ¿de dónde vendrá esa...? Que a veces también te lo digo, a mí me gustaría tener un poquito de eso, entre comillas, un poquito de creérsela un poquito más, ¿no? Sí. Pero es cierto, hay rasgos similares ahí con México. En el caso de Chile también, digamos, está asociado al crecimiento económico y al desarrollo que el país tiene, digamos, en los hablemos de eso. Sin embargo, Chile años, puede exhibir objetivamente datos, rasgos, condiciones de vida que hacen que por lo menos se sienta, si no del todo satisfecho, en parte con la sensación de misión relativamente bien cumplida, ¿o no? ¿O estamos exagerando? Yo creo que depende de con quién hables en Chile, ¿no? Y, digamos, es una sociedad, como todas las sociedades latinoamericanas en distintos grados, digamos, a la cual le ha ido muy bien en términos agregados, pero que también tiene rasgos, digamos, muy enraizados en su historia y en su desarrollo reciente, pautados, por ejemplo, por la desigualdad. Entonces, es una sociedad que funciona a distintas velocidades, ¿no? En 10 kilómetros uno puede estar en el primer mundo y hacer una vida de primer mundo, o estar en el tercer o cuarto mundo. Pero ¿sí? Quizás en 5 kilómetros te puede pasar algo similar en Montevideo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Yo no digo que esto sea un rasgo solo de Chile, es un rasgo que hoy pauta la experiencia de vida en Latinoamérica. Bueno, el nuestro es el continente también más desigual también, ¿no? Convengamos. Sí, pero también, digamos, estos últimos, estas últimas décadas de globalización se asocian, no solo en América Latina. Hay un trabajo, por ejemplo, de Branko Milanovic y de Piketty, digamos, que muestran esto. La desigualdad aumenta a nivel mundial, y hay muchos colegas, digamos, que hoy asocian la crisis de la democracia que se está viviendo en el primer mundo. Sí, claro, el malestar con las democracias. El malestar, ¿no? El auge del populismo, de alguna manera, la latinoamericanización de la democracia occidental. Las tentaciones chauvinistas, xenófobas, autoritarias, ¿no? Exacto. Con un descontento respecto a la desigualdad, ¿no? Y en los últimos, yo te diría, 10 años, a partir sobre todo del movimiento estudiantil y de otros movimientos sociales que empiezan a surgir con una fuerte reacción a las empresas, al extractivismo a nivel local, etc., Chile y la juventud chilena sobre todo empieza a mostrar digamos, una fuerte crítica al modelo de desarrollo y al modelo de crecimiento económico. Ahora, ese modelo de desarrollo y de crecimiento económico que es objetivo, porque Chile, digamos, en los últimos 20 años puede lucir una tendencia clara de crecimiento, incluso acá el centro derecha se entusiasma mucho con la experiencia chilena, y justamente destacando lo que en general el sistema político uruguayo no ha hecho, pero que en particular el gobierno de la izquierda ha hecho aún menos, que tiene que ver con las famosas políticas contracíclicas, ¿no? Parece que Chile ha sido como más acertado, si eso lo damos por bueno, en ese sentido. Tiene sentido, tiene lógica y merece ser defendido si se transforma en mejor calidad de vida de los ciudadanos. Ciudadanos que salgan de la pobreza, ciudadanos que accedan a bienes y servicios, y fundamentalmente, o junto con eso, repito que es opinión personal, ciudadanos que accedan a mayores niveles de conocimiento a través de la educación y mejor calidad de vida, no solo desde una perspectiva estrictamente material. En ese sentido, ¿cómo se está jugando el partido? Mira, yo creo que hay dos movimientos en Chile. Por un lado, hay progreso en todos esos indicadores. Digamos, hoy en la universidad tenemos gran parte de nuestros estudiantes son primera generación universitarios. En términos, digamos, de reducción de la pobreza, hay una reducción dramática en los últimos 20, 25 años.
Vamos 2-0. Acceso a educación, acceso a salud ha mejorado. La salud es un tema que sigue siendo muy importante y donde Uruguay está mucho mejor en ese sentido. Ajá. En el acceso, decís tú, sobre todo en acceso y las prestaciones, quizás. Y en equidad en el acceso. Claro. ¿no? En Chile hay ciertas enfermedades que te dejan, digamos, en la pobreza, ¿no? Porque el sistema de salud no las cubre. Y no hay un seguro de salud que cubra enfermedades que no son tampoco frecuentes. Una herramienta como el Fondo Nacional de Recursos no existe allí. No. Que el más rico existe un programa que se llama el programa Auge, que lo instauró Lagos en su momento, sí. Que tiene una lista de enfermedades que están cubiertas por algo similar al Fondo Nacional de Recursos y cubiertas universalmente. El tema es que es una lista y es una lista cerrada. Claro. Y si a vos te toca una enfermedad que no está en esa lista, está fuera. Esa lista se ha expandido en los últimos años, pero sigue siendo una lista, no es una cobertura universal. Y, digamos, quienes podemos pagar acceso a buena salud, tenemos la mejor salud del mundo probablemente, claro. Digamos, y quienes no tienen prestaciones de menor calidad, con mayores tiempos de espera, etcétera. Entonces, ahí ahí hay una dimensión donde la desigualdad en Chile es fundamental. Pero yo te diría, digamos, por un lado hay un movimiento, digamos, en términos de progreso social que es claro y que incluso incorpora bajas en los últimos años en términos del coeficiente de desigualdad. ¿Sí? Uh-huh. Y por otro lado... ¿Cómo está en el índice Gini, por ejemplo? Que yo no tengo el dato ahora está bien, pero... en la cabeza, pero ha bajado de niveles altos. ¿Sí? Uh-huh. Chile era, digamos, hace una década y media, junto a Brasil y Colombia, estaba entre los países más desiguales. Claro. Hoy está un poquito más abajo en esa tabla. Bien. Al mismo tiempo, esta baja en la desigualdad en términos del indicador de Gini, por ejemplo, se asocia a una politización del tema de la desigualdad, ¿no? Y hay sectores, digamos, sobre todo sectores jóvenes, que antes una de las claves de la transición chilena de largo plazo era que los jóvenes no se involucraban en la política, se decía los jóvenes no están ni ahí. ¿Sí? No votaban, el registro electoral era voluntario, los jóvenes mayoritariamente no estaban inscritos. Pero sigue siendo, ¿no? No, ahora vos estás obligado, estás el registro. Automáticamente registrado, pero no estás obligado a votar. Perfecto. Y ya hablamos de eso en un segundo. Antes los jóvenes no se registraban. Y hoy los jóvenes son de alguna manera los que están moviendo la aguja de la política chilena. A partir del movimiento social, algunos de ellos, una fracción del movimiento social, genera, digamos, este Frente Amplio, digamos, que es una serie de partidos, una coalición de varios movimientos que logra en la última elección representación parlamentaria significativa, que logra marcar bien en la primera vuelta y que de alguna manera pone en jaque al sistema de partidos tradicional que estaba articulado por la centroizquierda y la centroderecha y derecha. Ajá. ¿Sí? Pero que luce como algo similar a los movimientos de descontentos por izquierda que se dieron en España. Y que tiene, por ejemplo, como uno de sus referentes a Podemos. Ahí está. ¿Sí? En el caso español. Y también al Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Hay ahí un intercambio bastante fluido entre el Frente Amplio de acá y de allá, uh-huh. Que se ha dado en los últimos años. Entonces, a pesar que el partido, corregime, a pesar que el Partido Socialista, el Partido Comunista están en la concertación, ¿no? Sí. Que uno podría asumir que eso es lo más parecido al Frente Amplio. Mirá, y hoy lo que hay, si vos me pedís que señale lo que me parece más relevante de la contingencia política chilena hoy, lo que hay es bastante incertidumbre respecto a qué va a pasar con posibles alianzas entre la concertación, ¿sí? Donde está el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Frente Amplio, y en qué medida van a colaborar o no electoralmente para la elección que se viene el año que viene, que es la elección municipal. Y ahí se juega de alguna manera la anatomía de la oposición y del bloque opositor a Piñera, que
no tiene altos niveles de popularidad, le está yendo relativamente mal, el crecimiento económico, que era su gran promesa, no ha llegado, pero que al no tener una oposición claramente articulada, básicamente puede navegar el gobierno sin mayores problemas. Y pues se presenta como la fuerza quizás mejor posicionada para próximas consultas. Yo no me animaría a decir tanto, porque en Chile las campañas hoy, sobre todo a nivel presidencial, yo creo que son fuertemente personalizadas. Okay. Y depende mucho de los candidatos que terminen compitiendo en la elección. Quiero el último costadito de Chile, porque quiero que, ya que estamos en el Pacífico, quiero conocer también tu comentario acerca de Perú y Ecuador, por la situación bien compleja por la que atraviesan. Pero hay un discurso aquí que en Chile, que cuando se aborda Chile, un discurso favorable, en el sentido de cierta madurez democrática, institucional, que hace que la nación pase de gobiernos de centro-izquierda, centro-derecha, con una alternancia más o menos previsible y sin grandes traumas. Y eso hablaría de una sostenibilidad y madurez en el sistema político que digna de admiración. En particular, huelga decirlo, ese discurso lo sostiene la centro-derecha en Uruguay, porque es quien quiere que la centro-izquierda deje de gobernar el Uruguay, ¿no? Entonces, de alguna manera, resulta facilitador. Pero también parte de la academia señala eso. ¿Qué nos dirías al respecto? Yo diría que eso es cierto, pero tiene un gran paréntesis, o una larga nota al pie, que es la siguiente. Es un sistema de partidos y es un sistema político, digamos, muy anclado en la élite chilena, es muy de élite. Tanto los miembros de la Concertación como los miembros de la Alianza por Chile, la derecha, y también gran parte del liderazgo nuevo del Frente Amplio, ahí hay un corte generacional, pero no hay un corte de clase, digamos, ¿sí? Son miembros de la élite económica y social del país, y tienen lazos familiares, de colegios, de amistad, ¿sí?, que de alguna manera trascienden las diferencias políticas y que facilitan ese trámite. Donde a mí me parece que está el lado B, digamos, y la gran tarea pendiente que tiene el sistema político chileno es en democratizar el sistema político y poder, digamos, incorporar sectores que hoy no están votando, digamos. En la última elección, si uno compara, por ejemplo, la comuna más rica o la municipalidad más rica de Santiago, ¿sí?, y una de las comunas más pobres del área metropolitana de Santiago, encuentra que en la comuna más rica, como el voto es voluntario, votó algo así como el 78% de los que estaban en edad de votar y que estaban inscritos para votar, ¿sí? Y en la comuna más pobre votó menos del 40%. Claro. ¿Sí? Eso refleja de alguna manera que este sistema, que de acá vemos como un sistema muy pulido y muy, digamos, bien afiatado en términos de la capacidad de hacer transiciones entre coaliciones políticas sin demasiado drama, también tiene por detrás o por debajo, digamos, un corte fuerte en términos de a quién representa o quién cree que ese sistema realmente funciona. Este asunto que acabas de decir me parece que viene muy oportuno para incluirlo como insumo fundamental a la hora de discutir la obligatoriedad del voto, ¿no? Yo advierto, esto es casi sensación térmica, no lo puedo comprobar, que las voces a propósito de un voto voluntario están creciendo en el Uruguay, ¿no? En el sentido que es el verdadero ejercicio de la libertad. Y si bien me parece que es una discusión hermosa en su esencia, digo también que no hay que omitir los riesgos que eso implica. Sí. Y los riesgos son comprobados en la experiencia de distintas naciones. Sí. Aquí cerquita Chile, pero terminan siendo las elecciones un asunto de ricos, o por lo menos de gente más informada, más educada, más interesada, que
pasamos raya y terminan siendo los que están de mitad de tabla para adelante, los que tienen capacidad de clasificar una Copa Internacional. Y además, eso es así, está, digamos, empíricamente muy asociado el nivel socioeconómico, el nivel educativo, con el nivel de interés en la política y de participación electoral, y por tanto lo que pasa cuando uno va hacia un voto voluntario en general es que la gente que más necesita de la política, digamos, para su vida cotidiana, paradójicamente deja de votar. Y lo otro, digamos, es que un sistema de voto voluntario te abre juego a algo que se dejó de hacer un poco en Uruguay y en otros países y por suerte, que es el acarreo electoral. ¿Sí? Los partidos hoy en países como Uruguay no pueden, digamos, controlar a quién vota la persona que está votando, digamos, y por tanto hacen más difícil, por ejemplo, el clientelismo, ¿sí? Mientras que si la elección se juega en si yo te llevo a votar o no, claro, el acarreo es más fácil. Y eso abre juego también a colectivos que hoy en día están radicalizando y están generando, digamos, movimientos que a mí me preocupan bastante a nivel latinoamericano, como por ejemplo la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿no? O sea, con una gran capacidad de encapsular mucha gente y de llevarla a votar, ¿sí? Entonces, en un contexto donde el voto se vuelve voluntario, ese tipo de organizaciones con visiones bastante radicales sobre, por ejemplo, los avances que hemos tenido en el caso de Uruguay en términos de agenda de derechos y de género, que a mí me parecen, digamos, problemáticos. Claro, problemáticos que pudieran darse en ese contexto en Chile, digamos. En Chile se da hoy, y en una hipótesis de voto voluntario en Uruguay. Bien. 3 minutos para hablar algo del Perú y del Ecuador, que están viviendo situaciones bien complejas, lucen como distintas, pero bien complejas al fin. Mira, yo creo que el caso de Ecuador es un caso más macroeconómico, digamos, o sea, o más, creo, cercano a razones económicas. Hay una crisis de balanza de pagos, hay necesidad de hacer un ajuste, hay digamos, una vuelta de Lenín Moreno, digamos, que viene nominado, digamos, por Correa, digamos, que se hace un giro hacia la derecha, que genera un fuerte descontento social. Un delfín traidor, digamos. Un delfín traidor que al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de una situación macroeconómica bastante complicada, ¿no? Y en ese momento, digamos, ante esa situación inicia un ajuste y de alguna manera vuelve a articularse un actor que había sido fundamental en los fines de los años 90 y principios de los 2000 en Ecuador, y que Correa había logrado controlar, que era la CONAIE, digamos, y el movimiento indígena, ¿no? Y lo que esto muestra, digamos, es que ese movimiento está activo, está bien organizado, y yo creo que la situación en Ecuador luce bien complicada. En el caso de Perú, es más bien, digamos, una movida más palaciega, y que tiene que ver con un presidente muy débil que viene, digamos, después de la renuncia del presidente electo, que intenta hacer una reforma política muy ambiciosa, con mucho técnico en la propuesta de esa reforma, con mucha conversación con técnicos, con varios colegas que trabajaron en eso, pero sin apoyo político, y es una reforma que de alguna manera va en contra de los intereses de los dos partidos más articulados que tiene Perú, en el contexto donde no hay partidos prácticamente, que son el fujimorismo y el aprismo, ¿sí? Y en ese contexto se da esta tensión entre el presidente, el Congreso, y esta situación institucional que no es para nada clara hacia dónde va a decantar. ¿Y hay sospechas de dónde puede ser ubicado la opinión pública en esta especie de pulseada?
Es interesante porque, por un lado, digamos, el presidente está jugando fuerte en contra de los dos partidos más organizados. No parece tener el presidente una mala imagen. Pero por otro lado ¿no? tiene una muy buena imagen, ¿no? Entonces, a pesar de que los representantes, su mayoría están como... Sí, y en ese sentido hay una situación bien diferente en términos de Ecuador y Perú, que a Perú, dentro de todo, a pesar de que la economía no está siendo tan dinámica como lo ha sido en los últimos años, sigue siendo una economía que está más próspera, digamos, que la ecuatoriana. Arrojando también satisfactorios saldos en cuanto a la igualdad y al acceso a mejores condiciones de vida del grueso de la población, ¿o no tanto? Yo diría que no tanto. Yo diría que el rasgo distintivo de Perú, digamos, en términos de su economía política, es que crece muchísimo. Es el primero o segundo país, junto con Paraguay, que crece más en América Latina en los últimos 15 años. Pero mantiene tasas de informalidad de la economía de un 40%. Claro. ¿No? Entonces, y esa informalidad viene acompañada de lógicas de acceso ciudadano a los beneficios del crecimiento económico muy dispares. Claro. Y eso es algo que Perú no ha podido solucionar. Podríamos decir casi en tu carácter de académico que la formalidad, en particular vinculada al trabajo, conduce o facilita el acceso a la mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Por supuesto. Aunque te cueste, entre comillas, aunque te cueste un poco más conseguir el laburo, o aunque la formalidad implique quizás que ganes un poco menos, paradójicamente, ¿no? Mirá, nosotros estamos discutiendo ahora con Rafa Piñero escribir un trabajo que compara... Nuestro querido amigo. Exactamente, amigo en común. Aunque tienen grandes diferencias ustedes, ¿no? Futbolísticas. Exactamente. Sí. Y van a mi favor en este momento. Estamos discutiendo un trabajo que compara qué pasa con los migrantes que llegan a trabajar a la construcción, claro, ¿sí? En Uruguay y en Chile. En Chile lo que está pasando es que hay muchos despidos de trabajadores chilenos y peruanos, que son los que están formalizados, ¿sí? Y después de que la gente llega a la obra y se encuentra con el escribano haciendo los despidos, allá se hacen de esa manera. Sí. A las 2 horas llega un ómnibus, digamos, con trabajadores informales que lo sustituyen, ¿sí? A un precio mucho menor. ¿Informales también de qué nacionalidad? Esto se dio muy fuertemente con haitianos, ¿sí? Y ahí eso viene vinculado, digamos, por un lado al desempleo, a ciertos pero ahí no brotes. Estamos diciendo, tráigame el haitiano, pero con igual cantidad de derechos que el otro. No, ciertos brotes xenófobos, etcétera, ¿no? Y reproducción de desigualdad, claramente. En el caso de Uruguay, los migrantes en general han sido, digamos, en el mismo sector, han sido incorporados por el Zunca, ¿sí? Y tienen los mismos derechos que un trabajador, claro, uruguayo. Entonces, de alguna manera, eso actúa no solo en favor del migrante, sino también en favor del trabajador uruguayo, digamos, y además amortigua la tentación xenófoba siempre vigente, ¿no? Por supuesto, digamos, da pie a una forma de incorporación del migrante muy diferente. Bueno, muchas gracias. Te agradezco. Volvés en noviembre, ¿no? A dar clases. Vuelvo en noviembre. ¿Ahora estás dando clases en la Católica? Estoy dando clases en una maestría de la Católica. Ajá. Sí. ¿Y la maestría de qué? Una maestría en políticas públicas y administración pública. Y a mí me invitaron a dar un curso sobre crimen organizado. Esta noche se hace un lanzamiento de las maestrías para el año que viene a las 6 de la tarde, y también vamos a estar participando en eso. Qué gracioso que hayas dicho esta noche a las 6 de la tarde. Eso es sí, un término chileno seguramente, ¿no? ¿O no? No, es simplemente un... Y el tonito se te ha pegado un poquito, ¿no? Bueno, mucho. Inevitable. Sí. ¿Pero allá te siguen reconociendo como alguien que no sos de Chile o no? Depende. Me reconocen un acento, pero no saben muy bien de dónde es. Ajá. Mis hijos, cuando me quieren hacer bullying, me dicen, me hablan de lluvia, de pollo, ¿sí? Pero ellos cuando vienen acá hablan igual que nosotros. Así son bilingües. Son bilingües.
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu generosidad, por tu claridad, y aunque sea repetitivo, no dejo de reconocerte en vos también el aprecio y la admiración que tengo por tu papá, ¿sí? No, gracias Alejandro, y yo sé que el aprecio era mutuo y me encanta poder renovar. Dale. Bueno, y bueno, ya estás ante el público comprometido que en noviembre te haces otro hueco para venir, ¿sí? Dale. Bien. ¿Alguna idea? Pronóstico suena demasiado a turf, pero una idea acerca de lo que pueda pasar electoralmente aquí el último domingo del mes. Yo la verdad que no me animaría a hablar de Uruguay, digamos, hay colegas que tienen mucho mejor información y sentido de lo que está pasando acá. Mi impresión en las últimas semanas es que me parece una elección más competitiva de lo que parecía. Hace un mes y medio atrás, quizás, un mes y medio atrás. Me parece que el factor Manini complica muchísimo, digamos, los escenarios que varios de nosotros veníamos viendo. Pero no me animaría a decir mucho más que eso. Te recomiendo que escuches la próxima columna, porque vamos a tener como invitados en una columna que se llama Inteligencia Artificial a Sebastián García Parra, el ingeniero docente, director de IDATA, y junto a Carlos Álvarez, socio director de IDATA, a propósito de, de alguna manera, en qué medida... A propósito, ellos han hecho un trabajo muy fuerte, muy intenso en el marco del último debate, que vos supiste que se realizó aquí. Bueno, lo cierto es que en ese contexto ellos vienen a trabajar con nosotros bajo la consigna hoy, la campaña electoral en redes sociales, una mirada amplia, que es uno de los asuntos que además sobre los que vos has estudiado mucho, ¿no? Sí. Bueno, gracias otra vez y nos reencontramos en un mes. Dale. Ya volvemos con La Mañana en Camino.